Es muy importante captar la atención del destinatario, pero son muy distintas las circunstancias en las que se puede producir ese encuentro que tú tienes con la gente. Puede darse el caso de que la atención esté captada de antemano. En ocasiones, o el tema, o el orador, o el comunicador, son ya suficientes para captar la atención. Ejemplo, si Luis Enrique dice mañana que va a hablar sobre sus planes con la selección española, el argumento y el ponente garantizan que la atención está captada. En otros casos no. En otros casos puede un auditorio haber sido arrastrado por su empresa, por su compañía, por su clase, por su profesor, al seguimiento de algo que en el fondo no le apetece gran cosa y que tampoco tiene, en principio, demasiado interés para él. Ni tampoco, a lo mejor, lo tienes tú como ponente, pudiera darse el caso. En este caso, todo es completamente diferente. En el primero, cuando o el ponente o el argumento son un imán, lo único que puede hacer ese acto es defraudar. En ese caso, el riesgo de esa comunicación es defraudar. Y el tiempo que se tiene para que se produzca la decepción es un tiempo relativamente largo. Pueden pasar unos cuantos minutos antes de que ya el auditorio se haya desengañado, a pesar de que sea Luis Enrique y a pesar de que fuera a hablar de la selección española. Cuando vas a hablar a un público que en principio no tiene por qué tener un enorme interés en el tema, ni tampoco tal vez un enorme interés en ti, te la juegas en los primeros 5 minutos. El arranque es fundamental. Pasados los primeros 3 o 4 o 5 minutos máximo, ya se perderá la oportunidad o la confianza que ese auditorio te esté dando, tal vez un poco a regañadientes, o tal vez con un interés simplemente curioso. Lo más normal es que ocurra esto tercero, que ni haya una atracción de partida clara, como en el ejemplo que te he puesto de Luis Enrique, ni un desinterés absoluto porque haya sido arrastrado más o menos obligatoriamente el auditorio. Lo normal es que se produzca una situación tercera, que es la de una cierta curiosidad, como quien se asoma por el ojo de la cerradura al interior de un lugar donde tal vez ocurra algo relativamente interesante. La aproximación más frecuente es esta última, la gente que se acerca por curiosidad y que te otorga unos minutos apenas para que le puedas captar la atención. ¿Cómo captamos su atención? Bueno, si los primeros minutos son decisivos, el arranque es capital, pero hay muchas maneras de arrancar y cada cual tiene que saber cuál es la mejor. Una manera de arrancar típica en el mundo anglosajón y sobre todo el mundo norteamericano es a través del humor. Casi es una especie de precepto, un primer mandamiento de la comunicación. El comunicador comienza soltando un chiste o haciendo una broma o haciendo un juego de palabras para que el público sonría. Bien, no digo yo que eso esté mal, porque de hecho puede valer, como todo, puede valer o puede no valer en función de millones de circunstancias. Pero muchas veces es tan claro que se está intentando con un pequeño juego de manos una vía de seducción que algunos públicos no solo no la encajan como gran mecanismo de atracción, sino que lo observan con un poquito de rechazo. Pero es un tradicional comienzo, hacer un chiste, hacer una broma, comenzar de una manera más o menos ligera, tratando de aproximar al público ahí interesado. Otra manera es hacer una espectacular irrupción, una presentación en la que en el primer renglón quede expresada la intención que anima toda esa charla, como quien hace un vaticinio o como quien hace una promesa esclarecedora. ¿Quieres saber cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Quieres saber el día exacto y la hora exacta en el que se va a producir el fin del mundo? Bueno, es un comienzo que no está mal y que en principio parece interesar a los que están escuchando esta intervención. Lo que ocurre es que luego hay que estar a la altura de la propuesta primera y si no estás en condiciones de revelar cuál es la fecha del fin del mundo, mejor será que no hagas un momento así. Pero me entiendes lo que te estoy queriendo decir. Un arranque aparatoso, un arranque potente, un arranque que capte la atención es muy interesante, con tal de que esté de verdad encajado en el contenido que va a suceder a ese comienzo primero. Como la clave es querer ser entendido, como la clave es querer permanentemente ser comprendido en lo que se quiere decir, es fundamental que se sepa muy bien qué se quiere decir y para colocar en la portada de tu intervención algo aparatoso, tienes que tener mucha convicción en lo que tienes intención de contar. Pero es un arranque que también puede valer. El arranque por la vía del humor, el arranque por la vía de una entrada muy espectacular o el arranque por la vía de las expectativas
formuladas en forma de interrogantes. Esta es muy habitual. ¿Seremos capaces de vivir 200 años? ¿Estaremos en condiciones de superar los problemas de enfermedad que ahora afligen al mundo? ¿Llegará el día en que los seres humanos nazcan sordos a fuerza de no prestar atención? ¿La demografía acabará con la natalidad? ¿Habrá agua potable para todos antes de 40 años? No digo que estas preguntas vayan a ser las preguntas que luego tienes que responder. Es el tipo de arranque que también suele tener bastante capacidad de enganche cuando es, como digo, el encadenado de interrogantes que ni anuncian un contenido que vas a desarrollar, ni comienzan haciendo un juego de humo con las pompas de jabón del humor, pero que van dejando unas ciertas pistas de por dónde se va a desarrollar tu intervención. Yo, de todas las fórmulas que he conocido, la mejor de todas ellas es la no fórmula, porque he descubierto que los oyentes, los espectadores, los seguidores de cualquier acto, tienen un radar para detectar imposturas, tienen un radar para detectar formulaciones esquematizadas, tienen un radar para detectar esa especie de molde en el que uno ha colocado más o menos la intervención y que tiene pinta de ser un reloj de repetición. Muchas veces los seguidores tienen la impresión de estar siendo un toro toreado o un agua previamente bebida o una botella de champán sin gas. Es importante conocer fórmulas para empezar, pero no utilizar una fórmula u otra como quien elige un elemento de una navaja suiza. No, porque para saber exactamente cómo entrar y cómo empezar, es muy importante conocer al público. Conocer al público es determinante. Otro día te hablo de conocer al público.